¿Qué tal, amigos? Les vamos a hablar de los famosos pactos con el diablo. ¿Cómo es que la Iglesia Católica ha aumentado el mercadeo para que esto se haga realidad? Y los anexos de la Iglesia Católica, el negocio de manipulación y extorsión a la sociedad, la religión evangélica, testigos de Jehová y todos los demás que siguen detrás de ellos, ¿verdad? Que son sucursales de extorsionismo a nivel mundial para mantener ignorante y estúpida a la sociedad. Eso es importante, porque al pueblo lo que le gusta es el pan y circo. Y para esto hay que meter un pacto demoníaco, un pacto diabólico. Incluso han hecho que artistas, deportistas, obviamente esto es un fraude, porque esto es parte del mercadeo, esto es bien importante. Y se supone que esto viene de hace siglos atrás, y sin ese entonces no existía la televisión o la radio, habría que hacerlo de boca en boca, así como un plan hormiga, para mantener sometida de una manera mediática a la sociedad, con temor, por supuesto, para que digan, oh, Dios existe, entonces tenemos que comprar agua bendita y tenemos que hacer muchas cosas para seguir los pasos del Dios abrámico, ¿verdad? Este Dios que, obviamente, si es que existiera, hipotéticamente, valga la redundancia, existiera, sería un psicópata. Les vamos a hablar de la historia de Pan Kowalski, este polaco que vivió en el siglo XVI. Él vivió y nació en la ciudad de Cracovia, Polonia, donde era este mal nacido del Papa Juan Pablo II, que bueno, ya no existe, por supuesto. Es un cobarde, probablemente pedófilo, ¿verdad? Bueno, este señor de Warszawski, este polaco, según la historia que nos cuentan, bueno, según la Iglesia Católica, hizo un pacto con el diablo, vendiendo su alma a cambio del conocimiento, poderes mágicos, dinero y mujeres, ¿verdad? Pero dice que Warszawski intentó burlar al diablo al incluir una cláusula en el contrato. El diablo solo podría reclamar el alma de Warszawski si él visitaba la ciudad de Roma en Italia, en Europa, en el viejo continente. Pero él de antemano ya sabía que nunca planeaba ir allá. Obviamente engañó al príncipe de las tinieblas, al que se las sabe todas. Bueno. Pero dice que a pesar de sus intentos de eludir el destino, el diablo finalmente lo engañó. Lo hizo llegar a una taberna llamada Swim, que en español significa Roma, y ahí se lo llevó al infierno. O mejor dicho, llevó su alma al infierno, ¿verdad? Pero Warszawski rezó de corazón a la Virgen María, quien intervino y logró salvarlo de las manos del diablo, ¿verdad? Que lo soltaron, por supuesto. Es que esto es parte del mercadeo. Obviamente estas historias son totalmente burlas, absurdas, que muchas personas están las lees, pues en la actualidad, pues yo creo que no le pondrían atención. Pero obviamente si te lo dicen en el centro de manipulación, que son las iglesias, lo vas a creer. Que para eso están tus líderes religiosos, para manipularte. Pero bueno, hay que tocar temas importantes. Que si hipotéticamente existieran los pactos con el diablo, si existiera Satanás, habría que poner en cuenta que Satanás tendría que ser una víctima de Dios. ¿Por qué? Es que, como les digo, tendrían que leer su libro y leerlo de una manera, no siendo unos religiosos, como les digo, bueno, tienen que leerlo de una manera concreta, para poder entenderla. Les voy a tocar unos temas importantes con versículos bíblicos leídos en la Biblia Valera de 1960. Este libro que fue inspirado en el ser más maravilloso y perfecto del universo, alias Dios, o el Dios de la muerte, como nosotros lo hemos bautizado. Por ejemplo, como le digo, lo tienen que leer no como un religioso radical. Esa era la palabra que quería utilizar, ¿verdad? Con el pensamiento crítico abierto para poderlo entender. Job 1:12, Lucas 22:31-32, Mateo 8:31-32 nos indica que Satanás no puede hacer nada sin el permiso divino de Dios. Obvio, esto tiene que ser así para resaltar el poder de Dios sobre Satanás. Porque si Dios no sabe lo que Satanás hace, queda al mismo nivel que Satanás, o puede ser que Satanás sea mejor que Dios. Pero entonces si Dios sabe de antemano todo lo que Satanás hace, y él es el que le da permiso a Satanás, obvio que él es el culpable y realmente la víctima aquí tendría que ser Satanás, ¿verdad? Y tendría que ser la víctima porque recuerde que
cuando Dios hizo a Lucifer, que en aquel entonces era Lucifer, ahora es Satanás, o Belcebú, o el príncipe de las tinieblas, recuerden que Dios lo hizo a su semejanza, y era el más bonito del cielo, y era el segundo de Dios, y era el segundo más poderoso. Solo que a Satanás le dio envidia, entonces vino Dios y lo echó de los cielos. Y por supuesto, pues Dios es inmortal y Satanás ya no lo es inmortal. De antemano dice que Dios en la última batalla, en el Apocalipsis, escrito por Juan de Patmos, en esa isla donde yo creo que estaba drogado, donde vio ese Apocalipsis en el futuro, cuando ese libro que se abrió, vio los jinetes, las trompetas, los pastores, todo lo que vio, ¿verdad? Dice que Dios sabe que lo va a vencer. Entonces, ¿para qué lo hizo? Sí, él sabe que lo va a vencer. Y sobre eso, cuando llegue la batalla final, han muerto millones de personas. Entonces haces una creación para echarla a perder. ¿Cuál es la idea o cuál es el mensaje? No lo sabemos. Pero bien, la Biblia nos dice que Dios es incomprensible. Obvio que es incomprensible. Una persona con esta mentalidad matando millones de personas y provocando a un ser, y sobre eso dándole permiso para que siga matando millones de personas. Obvio que es un psicópata loco y degenerado mental que goza de la destrucción, del asesinato de su creación, por supuesto. Porque también, yendo a la Biblia Valera de 1960, nos dice que en Proverbios 15:3, en Salmo 139, 1:4, Rey David, Isaías 46, 9, 10, también nos dice por lo mismo que Dios sabe todo de ti. Él está segundo a segundo y conoce sobre tu sufrimiento. Y Él está prácticamente en contacto, porque Él tiene lo de las 24 horas, yo lo agrego para que se entienda, porque Él dice que infinitamente está con nosotros. Entonces está 24 y 24 con nosotros. Entonces, si un Dios que dice que es amor, paz y todo lo que, según dicen de este Dios abrahámico, le tendría que doler que estas clases de cosas pasen, como un pacto diabólico, que de los pactos diabólicos que yo he escuchado, que nos cuentan nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, o ahora en las redes sociales, es que muchos de estos pactos son hechos por personas que quieren dinero, o que quieren, o por envidia, o por lo que ustedes quieran. Pero recuerden que dice que Dios de antemano sabe todo de ti y que Él sabe por qué te pasan las cosas. Esto lo pueden encontrar en Apocalipsis 19:6, Jeremías 32:27, Dios Todopoderoso, Salmo 145:9, Rey David, Juan 3:16, benevolente, y en Salmo 139:1-4 de Rey David, Hebreos 4:13, omnisciente. Los que lo quieren decir que Dios sabe todo, es todopoderoso, Él sabe todo y Él sabe por qué te van a pasar las cosas. Entonces de antemano Él sabe quién va a hacer un pacto diabólico. Él es el que induce a que hagas un pacto diabólico y Él es el que le da permiso a Satanás para que pueda hacer ese pacto con esa persona. Y Él sabe qué te va a pasar al final del pacto, que tienes que entregar tu alma al diablo y que Él te va a llevar al infierno. Porque dice que Dios sabe todo de ti. Él sabe minuto y a minuto, segundo a segundo, qué es lo que te va a pasar y por qué te va a pasar. ¿Y saben por qué? Porque esto lo dice en Romanos 8:28. En Romanos 8:28 dice que Dios, todas las cosas que te pasen a ti, sean buenas o malas, Él sabe por qué te van a pasar. Y Él tiene algo para ti. Y este es un propósito de vida. Y esto es porque nos ama. Entonces, obvio, si él dice, o Él menciona en este libro estúpido, que las cosas que te pasen sean buenas o malas, es por un propósito. Entonces significa que Él te mandó a hacer un pacto con el diablo. Él te mandó a hacer el pacto con el diablo. Y como les digo, Satanás no puede hacer nada sin la autorización divina. Entonces, porque Él sabe qué va a pasar con Satanás. Y Él sabe por qué Satanás hace lo que hace. Entonces yo me pregunto, si Él sabe todo lo que está pasando, ¿por qué no paran estas cosas? ¿Cómo les digo? O es que Él disfruta, o él se goza de que su creación esté siendo violentada, asesinada, destruida. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos quiere decir? Que nos hable directo para saber qué es lo que tenemos que hacer y que estas clases de cosas no pasen, porque este es un libro bien confuso para los creyentes, que obviamente están
con los 5 sentidos amarrados para que no abran su pensamiento crítico y no duden de lo que les dice la iglesia, por supuesto, con los manipuladores de sus líderes religiosos. Obvio, es que esto tiene que ser así, porque realmente si se ponen a analizar la Biblia, es un libro nefasto, es un libro nefasto que no trae nada bueno y trae muchas lagunas, ¿verdad? Y se contradice en diferentes versículos bíblicos como del Antiguo y el Nuevo Testamento, que al final no entregan nada. Pero obvio, sus líderes religiosos únicamente les van a dar los más importantes o los que más interesan y van a ir cambiando la perspectiva del mensaje bíblico para que ustedes no sobreentiendan lo que está pasando, o para que queden igual que siempre, o que sigan al rey abrahámico y su doctrina de tener ignorante a una sociedad. Es que esto es bien importante, mantener ignorante a una sociedad. Esto es muy importante. La religión aquí es uno de los factores muy importantes para que la sociedad sea ignorante. Porque entre las cosas que la religión hace, o el Vaticano, o la religión católica, o mejor dicho, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, o lo que ustedes quieran, es apelar a las emociones, manipular las emociones para evitar un análisis racional, o mantener al público en la ignorancia, para limitar el acceso a la información clave, para controlar la recepción de la realidad. Eso es importantísimo. Y promover la mediocridad, para fomentar la aceptación de estándares bajos en la educación y cultura. Y que Dios lo sabe todo, y que Dios está contigo, no importa que seas un estúpido, por supuesto. Y que obviamente los pactos con el diablo no existen. Esto fue una creación para poder fortalecer o mantener en un lugar privilegiado a Satanás, que es el adversario final del Dios de la muerte, el Dios satánico, por supuesto, que al que por hecho lo va a vencer, porque Dios es inmortal, por supuesto. Entonces, ¿para qué va a pelear con el Satanás? Y como dice él sabe segundo a segundo lo que Satanás hace. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que...? Porque si hay un Dios todopoderoso, ¿por qué pasan estas cosas? Si de antemano Él sabe, y Él sabe de nuestro sufrimiento y ve nuestro sufrimiento. Gracias, amigos.